Datos oficiales ubican el rezago habitacional en 14 millones de viviendas. Son muchísimas casas que hay que hacer y que hay que hacer bien, dónde, cómo y para quién se necesitan. Hoy vamos a hablar en el inicio de esta tercera temporada de Vivienda y Ciudad de la forma en que estas casas se tienen que hacer en cada uno de los municipios del país para que sean las casas que la gente necesita y que cada estado necesita. Empezamos tercera temporada de Vivienda y Ciudad. La demanda de vivienda a nivel nacional crece y de cara al nuevo sexenio, los retos en la materia aumentan. De acuerdo con datos del Coneval presentados en 2018, la estimación del rezago habitacional en México asciende a 14 millones de viviendas. Este indicador representa que 45% de las viviendas mexicanas requieren una nueva edificación o necesitan mejoras sustanciales. Aunado a lo anterior, a decir del Coneval, alrededor de 73 millones de mexicanos están excluidos del mercado formal de la vivienda. Y es que, según el organismo, el bajo nivel de ingreso dificulta a las familias el poder comprar una vivienda a través de los canales formales. Si a estos señalamientos del Coneval se suma la demanda potencial calculada para los próximos años, el reto se torna aún mayor. Al respecto, estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda destacan que este sexenio enfrentará la mayor demanda habitacional, que se ubicará en alrededor de 22 millones de unidades. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Vivienda y Ciudad con que estamos empezando nuestra tercera temporada con invitado de lujo. Osvaldo Sierra, presidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda. Qué gusto tenerte por aquí, Osvaldo. Al contrario, Horacio, muchas gracias por la invitación. Es un enorme placer estar con ustedes y poder platicar de tantos temas que nos apasionan. Fíjate, nos pareció muy importante. Estábamos hablando antes de empezar a grabar este cambio que se ha dado en el sector en los años recientes, que ya apuntaba que tiene que ser una visión mucho más social, mucho más pensar en el bien común, que acaba siendo el orden urbano, el orden de las comunidades, todo aquello, y la calidad para mejorar las viviendas en las que va a vivir la gente. Ese es el tema. Y según los últimos datos que veíamos en el cierre del año pasado, se habla que el rezago habitacional puede llegar a ser incluso de 14 millones de viviendas por diferentes circunstancias. Y el tema es que hay que verlo a nivel local. Sin duda, es una parte fundamental. La atención, sobre todo dispersa, la atención focalizada de los grandes rezagos sociales, en particular en materia de vivienda, es el enorme reto de este país, porque hay muchísima gente que tradicional o históricamente no ha podido acceder a ningún esquema de financiamiento porque no los ha habido, porque nadie los ha volteado a ver, por indolencias a veces de las políticas públicas que los han hecho a un lado porque no tienen garantías al respecto. Y yo creo que en la medida que se focalicen de mejor forma estas políticas a través no solo del recurso, sino de la ejecución misma, pues yo creo que vamos a poder estar viendo un cambio trascendental en el quehacer y en el atender las demandas de vivienda en este país. Ahora, el tema es que pareciera que en lo general, en los que estamos todos de acuerdo. Queremos que las viviendas generen calidad de vida, que estén mejor ubicadas, que estén en ciudades más compactas, eficientes, justas, competitivas y una serie de adjetivos que ya están muy claros. El tema está que cuando bajamos de esa política sombrilla, digamos, de la política que pudiera manejar la SEDATU a nivel federal, tenemos que llegar al orden estatal y después, ahí viene lo bueno, al orden municipal, que es donde ustedes, por eso nos interesaba tanto empezar esta temporada contigo, porque tú eres un vocero de lo que está pasando en las localías. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de esta gran política federal, que es tan evidente las virtudes, tan evidente lo que se debe hacer, y cuando llegamos a los obstáculos para ponerla a implementar, que es en las localías sobre todo? No, sin duda, cada región tiene sus propias condiciones, así lo entendemos y así lo hemos tratado de atender. O sea, la ejecución misma pues está diversificada por todas estas
cantidad de situaciones tan dispersas, tan complicadas que tiene cada región del país. Y desde los estados, desde los OREVIs, que es la parte que nos toca atender a nosotros, vamos precisamente tratando de puntualizar cada uno de los programas, porque no podemos entenderlo bajo un fenómeno global. O sea, no lo que se aplica en el sur tiene un caso de éxito en el norte o viceversa, en la región del Pacífico, del Golfo, en fin. Todas estas zonas son importantes entender cuáles son sus carencias, cuál es la población objetivo y atenderla en consecuencia. Y ahí no solo la ejecución de estos programas, sino la propia conformación entre los recursos, los actores, porque hay algunas instancias que de manera, digamos, total o completa se hacen cargo del programa. Y no debe ser así, en la medida en la que podamos nosotros agrupar un mayor número de actores, un mayor número de acciones y de recursos, pues finalmente vamos a estar llevando mejores beneficios a toda la población. Así es como lo estamos entendiendo desde los OREVIs, desde los organismos estatales de cada una de las entidades federativas del país, entender la problemática de manera particular para poder hacer un traje a la medida en la atención de esas mismas carencias, ¿no? Ahora, ¿cómo evitar caer, por ejemplo, que estamos en un país complejo en muchos aspectos y uno de los factores en que somos complejos es en lo político? ¿Cómo evitar que haya una politización, que haya esa unidad de criterio? Porque me imagino que en los institutos estatales de vivienda hay quienes tienen gobiernos verdes, rojos, amarillos y moraditos. Es una buena pregunta. Desde Conorevi hemos tenido la fortuna de tener una política y una agrupación muy plana, muy llana, sin colores, sin tintes. El objetivo final es la atención a la población que está en algunas de las carencias que, bueno, son muchas las que podemos mencionar, y hemos tenido una muy buena dinámica de atención. Incluso así hemos hecho y hemos ofrecido nuestro plan de trabajo con el gobierno federal, porque finalmente cada entidad, insisto, tiene una complejidad muy propia, tiene carencias muy particulares. Entonces no podemos nosotros salirnos de esa tensión de poder llevar con prontitud, con transparencia y de manera eficiente esos recursos a la población si le estamos sumando otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? con el fin que es atender y mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas, ¿no? Entonces nos han salido bien las cosas, no hemos politizado en ese tema, al respecto. Hemos tenido una política, insisto, muy llana, muy transparente, muy eficaz, y todos hemos estado muy contentos al respecto con eso. Fíjate que pasa algo muy interesante con la política de vivienda, que evidentemente todos la entendemos como que es lo que pasa con los segmentos de menores ingresos. Cuando se llega a las localías, tú que estás, por ejemplo, en una plaza, en la plaza sí te toca ver todo. Te toca entender lo que es la situación para los verdaderamente más amolados, las clases medias, las clases altas y los muy ricos. ¿Cómo se hace a nivel local para compaginar un sistema de vivienda integral que funcione en una forma eficiente, armónica, que sea eficiente en lo social, eficiente en lo económico y que pueda caminar, que sea sustentable? No, sin duda, tenemos que tener la sartén por el mango, porque todas estas coyunturas que bien mencionas, finalmente los dueños de casa o los responsables directos de esa atención somos nosotros, los organismos estatales de vivienda. Entonces, en la medida que pueda haber diferentes actores, como mencionaba hace un momento, pero que de manera conjunta, que de manera responsable trabajen con los estados, con los municipios, pues es la manera en que finalmente la gente va a poder ver cristalizado una opción de mejoramiento en el tema de sus viviendas. Porque sí nos ha pasado que hay muchas empresas, la necesidad es muy complicada y hay mucha gente que sorprende a la gente, ¿sí? Lucra con estas necesidades y se van y los dejan embarcados, y luego la gente viene y recurre a uno y uno no está enterado de lo que sucedió. Entonces estos problemas que los enfrentamos en el día al día, pues lo que queremos evitar es precisamente eso, que todas estas acciones que se están llevando a cabo en las localías, que todas estas acciones que se están llevando a manera de la dispersión del territorio, que es muy complejo, tengan que ver y estén coordinadas de manera directa con los organismos estatales de vivienda en todas las entidades federativas. ¿Qué pasa con temas, por ejemplo, cuando se trata de recursos, que ve el recurso federal, que hay una pizcachita que maneja con subsidios? Es muy poco dinero para el tamaño de la demanda, para el tamaño del problema. ¿Qué pasa con la visión del gobierno estatal? Y cuando llegas al ámbito urbano, con los municipios, ¿cómo le haces tú, por ejemplo, con tus alcances, que debieran ser muchos? Para empezar, ¿cuáles debieran ser los alcances de un instituto estatal de vivienda? Porque parte del problema es que son diferentes.
Sí, los objetivos son muy diversos, pero yo creo que el objetivo principal es precisamente la gente que está con este rezago social, que está en estado de vulnerabilidad, que no ha podido tener estos apoyos a través del tiempo. Esa gente es la que finalmente es el objetivo de los organismos estatales, que de manera conjunta con los municipios nos toca atender. Ahí, sin duda, se ha hecho, yo creo, un gran trabajo, sin menospreciar lo que se tiene que hacer también en el sector formal, porque también hay gente que tiene una prestación social, tiene derecho a créditos hipotecarios, que no solo por necesitar una vivienda y haber una oferta de la misma, pues la van a comprar, sino te tienes que cerciorar que esté bien ubicada, que tenga los servicios, que tenga conectividad con el centro de la ciudad y con toda la infraestructura urbana que hemos estado mencionando. Entonces, por los dos lados es un reto importante. Por uno, el acompañar, el asesorar, el ir tocando puertas y abriendo para que los proyectos de manera formal sean proyectos exitosos, bien ubicados, y por otro lado, atender a toda esta gente que no tiene prestaciones, que nadie los quiere atender precisamente por lo complejo de sus necesidades. Entonces, compaginar estos dos retos, sin duda, es yo creo que lo que estaremos enfrentando en los próximos años, ¿no? Evidentemente, yo imagino que una sesión de Conorevia es riquísima, porque están los temas que puede plantear un instituto estatal de un estado que sea fundamentalmente de actividad rural, que de otro que tenga una actividad más burocrática, a que otro que sea eminentemente urbano. Yo imagino que lo que puede decir el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es un animal totalmente diferente a lo que puede estar pasando con el de Tlaxcala, ¿no? No, la Ciudad de México tiene una dinámica muy natural, muy suya. No es fácil poderla comparar con ningún otro organismo. El caso de Nuevo León también tiene una complejidad muy particular, aparte que es un estado, pues, evidentemente, los más industrializados. Osvaldo, ¿te parece que nos quedemos con eso, con esa pregunta de cuál es la visión en la diferencia, estructura, no de los institutos, sino de la demanda estatal, y regresamos con eso después de un corte? Gusto, vámonos a un corte y regresamos. Nos quedamos, antes de irnos a un corte, te interrumpí cuando estabas hablando de cómo se atendían los temas, cuando hablábamos de una entidad más pequeñita, más quizás rural, de otra que tenga una actividad más burocrática, que pudiera ser con muchas universidades, o no sé, Zacatecas me puedo imaginar, por ejemplo, cuando la contrastas con institutos estatales como puede ser el de la Ciudad de México, el de Nuevo León o hasta el de Tamaulipas. Sí, te comentaba, el tema de cada una de las entidades, insisto, es muy complejo, es muy diverso, pero ponía yo el ejemplo de la Ciudad de México, que tiene una propia dinámica, ¿no? Ellos manejan una cantidad de recursos importantes, tienen una población objetivo muy bien definida, y el caso, por ejemplo, de Nuevo León, que es un estado industrializado, que también tiene buena cantidad de recursos, se habían enfocado principalmente a los temas de la escrituración, de dar certidumbre jurídica a la población, pero sin duda el común denominador de las otras entidades federativas es precisamente esta demanda dispersa en los temas de ampliación, de mejoramiento, de la propia construcción de vivienda nueva, y la única forma, creo, que poderlo atender es desde el territorio, con visitas de campo, conociendo la dinámica de la población, conociendo esas demandas, conociendo esa problemática, porque sentado en un escritorio, por más que lo quieras generalizar, no se puede. Hay que estar en el campo, hay que estar donde está la necesidad y donde están esas carencias, y yo creo que esa es la mejor forma para que todos los estados podamos estar dando resultados al respecto. Es claro que es imprescindible que tengamos institutos estatales de vivienda, creo que eso ha quedado demostrado, que es la forma de implementar la política pública para que llegue al territorio más recóndito de cada comunidad. Es fundamental la labor de ustedes. ¿Qué habría que hacer desde el orden federal para fortalecer la operación de los institutos estatales de vivienda? ¿Qué pedirías? Mira, yo creo que son dos cosas importantes. Por un lado, el tema de la normatividad, de todo el andamiaje legal, porque hay organismos que, si bien sus objetos están muy bien definidos, pero se excluyen únicamente en la atención o la construcción de acciones de vivienda. Y hay otras cosas más, como las hemos venido platicando, todo lo que tiene que ver con los programas parciales, los programas de desarrollo urbano, incluso los consejos estatales de vivienda, donde todos los diversos actores están involucrados, se toman las mejores decisiones, y hay muchos que no lo tienen, hay muchos estados que no lo tienen. Entonces, por ahí también hemos trabajado con el gobierno federal de poder llevar a la par
de todo lo que estamos haciendo en el tema de la atención directa de la demanda, pues todo este andamiaje legaloide, digamos, de ir agrupándolo, de ir consolidándole y sobre todo que se ponga en el mismo piso que está el gobierno federal para que podamos atender de manera llana y frontal todas estas demandas. Y por otro lado, sí, el tema de la mejor focalización de las políticas en materia de vivienda que incluya los recursos, porque no solo por tener recursos se va a solucionar una problemática, sino en la medida que los apliques de manera correcta a la evaluación adecuada y en los tiempos que deben de ser, pues es como finalmente vas a estar combatiendo estos rezagos en materia de vivienda. Entonces yo creo que por ahí, por un tema legal y por otro tema de la focalización de los recursos y de los programas de vivienda. Ahora, a mí me parece que sí está claro lo que tú dices de que los institutos estatales fundamentalmente atienden a quien no es atendido por otras instancias. Sin embargo, me parece que sería muy conveniente que el instituto concentrara toda la información de la vivienda de cada entidad, que cada estado supiera la escala, que supiera ver cuánto se hace en vivienda residencial, porque de repente hay números que quedan muy ciegos, porque no se sabe, ¿no? Si llega un grupo de privados y con inversión privada hace un número de viviendas, ahí me han comentado que algún director de un instituto estatal de vivienda me decía, yo me entero casi cuando veo los permisos. Sí, ¿Cómo le haces? Es muy complejo. La primera impresión que nosotros tenemos de todo el mapeo de vivienda en una entidad es precisamente a través del RUP. O sea, el Registro Único de Vivienda pues, te dice cuáles son las viviendas que están en proceso o cuáles son las que ya están de salida. La que maneja, porque hay segmentos de vivienda que no maneja el RUP. A eso voy. Finalmente, en algunos estados se ha intentado hacer un pequeño mini RUP donde podamos tener desde el primer trámite, que son los permisos a nivel municipal, hasta lo que son ya el tema de la conclusión misma de las obras. Pero ahí se vuelve muy complejo porque no todos tienen la misma dinámica de entrada ni la misma dinámica de salida. O sea, desde que entra un proyecto de vivienda hasta que sale, suceden muchas cosas y a veces son en fracciones, son parcialidades, no es información en tiempo real, incluso los bancos a veces la banca no te da la información ni en tiempo ni en forma, tienen sus propias dinámicas, sí es complejo, sí se requiere de mucho esfuerzo y tocando muchas puertas y lo que estamos haciendo ahorita pues, es tratar de tener con lo que se tiene a la mano pues la mejor información, la más compleja, ¿no? ¿Pero sí está trabajando en hacer una implementación de lo que debieran ser? Sí, incluso hay estados muy exitosos, ¿eh? Por ejemplo, yo recuerdo el caso de Guanajuato, que tiene un padrón muy completo, incluso mapeado de todas las acciones a nivel de fraccionamientos, a nivel incluso de acciones dispersas. Y así hay otros estados que tienen su propia información, pero insisto, cada uno desde su propia óptica, con sus propios recursos, con sus propios esfuerzos, ¿no? No hay una articulación a nivel nacional ni una vinculación con el Registro Único de Vivienda, ¿no? Habría que ver de dotar de recursos suficientes a los institutos estatales de vivienda, que pareciera que no es el caso, ¿no? No, yo no creo que sea por ahí el tema. Los organismos estatales de vivienda tenemos personalidad propia, tenemos recursos propios y yo creo que ahí tiene que ver mucho quién está al frente de cada uno de los organismos, porque finalmente lo que tú hagas, si ya tienes, digamos, la mesa puesta, pues va a requerir de tu visión, de tu preparación, de tu experiencia para poder hacer de tantas cosas que hay en el medio que finalmente no se aprovechan, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema más de focalización, es un tema más de mejor preparación, de tener a los perfiles y a los funcionarios adecuados en los puestos adecuados, ¿no? Ahora, ¿tú crees, por ejemplo, que desde SEDATU, ahora que vienen nuevos esquemas, que viene una nueva política de vivienda que está planteada para que se presente ya tendría que estarse presentando, ¿podría haber un sistema de incentivos y sanciones para los institutos? No lo creo. No lo creo, no lo visualizo, porque nosotros sí hemos levantado la mano para convertirnos precisamente en el principal brazo ejecutor de esa política nacional de vivienda, porque como lo hemos mencionado, los dueños de esta problemática, y dueño con todo respeto digo la palabra, porque finalmente somos los que nos quedamos con... ¿Qué hay en tu cancha? Exacto, siempre queda en tu cancha, ¿no? Y nosotros tenemos el expertise, conocemos a la gente cara a cara, conocemos esa problemática. Entonces, la mejor forma de poder ayudar a combatir todas estas carencias en materia de vivienda es si vamos de la mano trabajando en equipo. Entonces, yo no creo que haya un tema ahí de recompensa y de castigos, sino que es un tema de que vamos todos para adelante, confiemos uno al otro y finalmente yo creo que así es como se van a dar los resultados, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿Todos los estados tienen un instituto?
No, no todos. Te puedo decir el caso de Puebla, que tiene una dinámica también, incluso ahorita política muy compleja. Claro. Sí, entonces, bueno, los otros organismos, por ejemplo, el de la Ciudad de México, que aunque sí tiene un organismo de vivienda, se maneja de manera independiente, no hace sinergias con las demás instituciones a nivel nacional. Pero la mayoría sí los tiene. Hay unos que los tienen a través de institutos, hay otros que los tienen a través de comisiones, hay otros que incluso los tienen dentro de una secretaría a nivel de subsecretarías o de direcciones, pero nosotros creemos, y ahí aprovecho la ocasión para hacer un llamado en este tema, porque sí creemos importante y fundamental que cada estado tenga un organismo estatal de vivienda con personalidad propia, con patrimonio propio, porque es la única forma de atender con mayor prontitud, de manera expedita, cada uno de los problemas y los retos que se manejan en materia de vivienda. De hecho, hay en algunos municipios tienen su instituto local, municipal. Sí, a mí lo que me preocupa es que hemos visto en los últimos meses que hay algunos estados que se han echado para atrás, teniendo organismos muy eficientes, sí, por cuestiones ajenas a lo que es la atención en materia de vivienda, los han extinguido. Y te puedo mencionar, por ejemplo, el caso ahí tenemos de Guanajuato, que la COVEC el año pasado se extinguió para dar paso dentro de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial en una subsecretaría. Tenemos también ahí el caso de Aguascalientes, que está en proceso de extinción, también estará siendo atendido a través de una secretaría. Y el caso también de Zacatecas, que está también en la secretaría, Quintana Roo. Entonces son estados muy importantes que tienen una dinámica económica fundamental en el concierto nacional. Y creemos que esto ha sido un retroceso, porque finalmente no hay forma de atender, como te digo, con prontitud, con responsabilidad estas carencias si no tienes tú esa personalidad como para hacerles frente, ¿no? A fin de cuentas, ustedes son una instancia muy importante, por ejemplo, para la CONAGO. Sí, sin duda. Finalmente creo que el tema de la atención de rezagos en materia de vivienda es un tema que a todos les interesa. Finalmente impacta directo en la calidad de vida de las familias mexicanas, y en tanto vayamos nosotros atendiendo con prontitud, con responsabilidad este rezago, pues finalmente a los gobiernos en particular y a los gobernadores pues les será de mucho interés, ¿no? Por supuesto, la CONAGO tiene un papel fundamental, porque desde ahí pueden emerger políticas importantes que tengan un impacto completo en todo el territorio nacional. No, y la CONAGO me imagino que es la instancia que recoge la voz de ustedes, y todo esto que tú me estás diciendo, me imagino que se amplifica la voz cuando lo dice el presidente de la CONAGO. Sí, sin duda, tiene su peso. Lo que nosotros hacemos es tratar, en ese sentido, pues ser asesores. Hasta ahí podemos llegar, porque las políticas no las implementamos nosotros nos encargamos de ser ejecutores. Y me refiero no solo a las que se aplican en cada una de las entidades federativas, sino también a nivel federal. O sea, nosotros somos un brazo ejecutor, no dictamos políticas al respecto, y lo queremos hacer pues, con toda la responsabilidad y con toda la transparencia que la ocasión no, pero el tema importante es que son la instancia especializada local. Es correcto. Y que está al frente gente local. Es correcto. O sea, tú conoces muy bien la ciudad en que trabajas, porque seguramente hayas vivido, y lo mismo pasa en cada una de las plazas, y eso me parece que es muy importante, y es el tipo de expertise que después se va convirtiendo en las tarjetas que llegan al gobernador, que él sí define la política pública. Es correcto, era lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Ese perfil de funcionario en el puesto adecuado finalmente es lo que va a permitir entender la problemática, traducirlo en acciones eficientes para que la política social de un gobernador sea exitosa. Pues con eso quedamos, querido Osvaldo Sierra, presidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda. Gracias por el tiempo, gracias por esta magnífica plática, y bueno. Al contrario, Horacio, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti por invitarnos, y muchas felicidades por estos 20 años que llevas, por esta tercera temporada al aire. Muchas gracias, muchas felicidades. Compadrino de lujo, terminamos pues este primer programa de la tercera temporada de Vivienda y Ciudad. Aquí estaremos hablando de vivienda y hablando de ciudad. Gracias, nos vemos la próxima semana.